Muy bien, charlamos ya hace un ratito con Jorge Donofrio, jefe del bloque de senadores del Frente Renovador, también con Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur, y vamos a tomar contacto con Leopoldo Moró, líder del Movimiento Nacional Alfonsinista, ex senador nacional y obviamente importante su opinión respecto a este tema que tiene que ver con ganancias, con todo lo que se viene por estas horas. El gusto de recibirlo, Leopoldo. Walter Casamayor, La Tecla en Vivo, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por haber llamado, ¿eh? No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo toman ustedes esta situación que se ha dado con respecto a ganancias y cómo avisoran que puede llegar a resultar el final del mismo, ¿no?, de esta ley? Bueno, es una discusión que por momentos presenta ribetes tragicómicos, si no fuera tan serio el problema. En primer lugar, porque el actual presidente de la Nación, en su campaña electoral, como lo hemos podido ver estos días hasta el cansancio a través de la difusión de los videos, había prometido lisa y llanamente la eliminación de ganancias. Y ahora resulta que se enoja, se encrespa, porque hay un proyecto que ni siquiera prevé la eliminación, como él había prometido, sino que simplemente modifica los mínimos no imponibles, algunas escalas, e incluye algunas exenciones. En segundo lugar, cuando dicen que en el pasado o el gobierno anterior no se ocupó del tema, están mintiendo. Durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo entre 6 y 7 cambios a ganancias. Además, no es lo mismo discutir el impuesto a las ganancias o a los altos ingresos con salarios que están por encima de los precios o de la inflación, como ocurría en los últimos años a raíz de las paritarias, que discutir el impuesto a las ganancias con salarios que están muy por debajo de los precios y de la inflación. Son dos escenarios totalmente diferentes. En realidad, lo que se está evitando con este proyecto que ha consensuado la oposición es además que aumente el número de trabajadores que pagan ganancias. Porque hasta diciembre del 2015, los trabajadores comprendidos en ganancias eran aproximadamente 1.100.000. Después de las modificaciones que hizo Macri, y con el proyecto que ahora el gobierno envía al Parlamento, o sea, el proyecto del macrismo, se estaría aumentando el número de trabajadores comprendidos en ganancias de 1.100.000 a 2 millones. O sea, pasaría de ser el 10% de los trabajadores argentinos a ser el 20%. Claro. En la modificación que hizo Macri a mediados de año, por ejemplo, se incluyeron 110.000 jubilados más. Claro. Y por último, yo veo que el proyecto de la oposición tiene una virtud que no es habitual, por lo menos en lo que a la experiencia de uno se refiere a lo largo de tantos años, que es que prevé fuentes de financiamiento. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, de por qué ha salido Macri tan irritado para enfrentar este proyecto. En primer lugar, prevé restablecer las retenciones a la minería, que deberían significar alrededor de 3.300, 3.400 millones de pesos al año. Claro, Macri le había prometido a las mineras que iba a eliminar, como efectivamente lo hizo, las retenciones y podían saquear esos recursos sin pagar demasiados costos, como es lo que está ocurriendo en Jujuy con las minas de litio, que es un mineral que les está dejando $7.000 y pico por tonelada. Prevé también impuestos al juego. Prevé gravar una de las operaciones financieras más escandalosas de las que tengamos memoria, que ha sido en este último año las bicicletas de la LEVAC, que significaban ganancias en dólares
sobre todo para los bancos, que inicialmente fueron los que especularon, y las grandes empresas, que iban entre 3 y 4% mensual en dólares, o mejor dicho, cada 35 días. Esa tasa no se pagó en ningún lugar del mundo. Los argentinos ya hemos pagado a lo largo de este año, por este invento de Sturzenegger, que ahora se pretende grabar y me parece muy bien, 170.000 millones de pesos en intereses. Qué bueno. Se han emitido 700.000 millones de pesos en LEVAC, o sea, más de la masa monetaria. Y esto le dio ganancias impresionantes, reitero, a los bancos y a grandes grupos económicos concentrados. Entonces está muy bien que se han grabado, porque son los únicos sectores de la economía que ganaron. Todos los demás, la actividad productiva en general, donde se la busque o por donde se la busque, ha perdido plata. Entonces, yo no veo cuál es el drama. Sí tengo muy en claro que los grupos dominantes, o sea, las grandes empresas, el grupo Clarín, no se movilizaron de la misma manera, ni hicieron los escándalos que ahora están haciendo con este proyecto de ganancias, cuando significó eliminar las retenciones a los agroexportadores, eliminar las retenciones a las mineras y desregular todo el sistema financiero. Ahí no dijeron nada, no gritaron, no hicieron escándalo, no dijeron que era una política fiscal irresponsable, que lo fue, porque dejó un agujero tremendo que después lo quisieron llenar con aumento de tarifas y otras medidas que con los bolsillos del pueblo. Así que me parece que es muy clara la discusión. La discusión es otra vez entre favorecer a los sectores populares o favorecer a los grupos económicos más concentrados. Ahora, ¿cómo debe sentirse el radical que está en el medio de esta película, ¿no? Aquellos que están con la postura que usted sostiene y aquellos que están dentro de este frente, ¿no? Bueno, cada vez resulta más difícil para esa dirigencia explicar por qué acompañan un proyecto conservador que nos ha retrotraído al pasado. Porque todo gobierno conservador siempre te lleva al pasado. Sí, sí. Por eso hoy otra vez estamos discutiendo alrededor del ajuste. Por eso otra vez hoy estamos discutiendo alrededor de una deuda externa que vuelve a financiar fuga de capitales. Por eso los pobres que habían salido de la pobreza están volviendo a la pobreza. Por eso la mayoría de los argentinos está con el corazón en la boca pensando que puede perder su trabajo. La verdad que esta dirigencia radical no tiene forma de explicar el acompañamiento a este modelo conservador. Yo creo que deberían, a tiempo, antes de hundir la historia y la trayectoria del radicalismo, dar un paso al costado, que por otra parte sería absolutamente lógico que lo hicieran, porque no forman parte de la coalición de gobierno. No es cierto que la Argentina está gobernada por una coalición política que integran el PRO, la UCR, la coalición cívica. La Argentina está gobernada por los gerentes y los dueños de las empresas. Y en todo caso, las fuerzas políticas que acompañan miran por la vidriera, con la ñata pegada al vidrio, cuáles son las decisiones que estos grupos empresarios toman y los obligan a acompañarlas en el Parlamento. Y además casi ni siquiera tienen participación en el gobierno de Cambiemos, es una participación absolutamente simbólica, porque también ellos son víctimas del desprecio a la política que tienen estos grupos que hoy están gobernando la Argentina. Da toda la sensación, ¿no? Uno lo escucha con tanta atención que se pone en la piel de aquellos radicales que están escuchando, que inclusive ellos mismos dentro del frente Cambiemos se encuentran molestos porque, bueno, se habla de una pata peronista, se habla de que no tienen cabida dentro del gobierno. Acá mismo en la Municipalidad de La Plata prácticamente hay un interbloque que se dividió. Si bien no lo hacen oficialmente, está claro que no están en favor del propio municipio. ¿Esto va creciendo? ¿Esto se va notando que va creciendo? Porque la sensación que uno tiene con los radicales que uno va hablando es que, bueno, cada vez se ven más lejanos de estas políticas. ¿Hasta qué lugar se puede llegar a sostener? ¿Hasta el 2017? ¿Hasta que se pueda el radicalismo volver a recomponer para tener candidatos propios? Yo creo que más temprano que tarde todo eso va a entrar en crisis, porque además estos dirigentes, por más que se hayan equivocado profundamente en el diagnóstico y se hayan dejado guiar más por el antikirchnerismo y el antiperonismo que por el irigoyenismo y el alfonsinismo,
no dejan de estar vinculados a la sociedad, siguen caminando por la calle, viven en un barrio, y es evidente que sienten la presión creciente de una ciudadanía que poco a poco se va dando cuenta del engaño del que fue víctima. Y además se están repitiendo escenarios que ya hemos transitado en la historia argentina, tanto en la etapa de la dictadura militar con las políticas económicas de Martínez de Hoz como en la década del 90. Aunque yo creo que esta política económica se parece todavía aún más a la de Martínez de Hoz que a la de la década del 90. Uh-huh. ¿Cómo ve la situación en el Senado? ¿Considera que la ley va a salir? A mí me da la impresión de que sí, está claro de que el macrismo está tratando de poner a los gobernadores contra los trabajadores, además con un argumento infantil. Dicen, las provincias van a perder plata. No, las provincias van a seguir perdiendo plata si sigue cayendo la recaudación por debajo de los índices de inflación como consecuencia de una recesión brutal que desató el gobierno. El gobierno dijo, vamos a bajar los índices de inflación, que no los bajaron por otra parte, con recesión. Es decir, imaginaron un cementerio. En un cementerio nadie compra, nadie vende, por lo tanto no puede haber inflación. Llegó el cementerio, pero sigue habiendo inflación. Y entonces las provincias van a seguir perdiendo recursos por ese lado. Además, ¿quién habita las provincias? Marcianos, no, la habitan también trabajadores. Seguro. Si esos trabajadores se ven beneficiados con una reducción del impuesto a las ganancias, ese excedente lo van a volcar al consumo. El otro día el presidente Macri en una conferencia de prensa, en una charla con periodistas de Clarín, sí, en un momento dado, uno de los periodistas de Clarín, esto está en muchísimos videos, le pregunta, bueno, pero ¿no le parece que hay que reactivar el consumo? Y entonces Macri lo mira, abre los ojos y dice, ¿y cómo hacemos para reactivar el consumo? Sí, le repregunta a él al periodista. Terrible. Bueno, sí, una manera de reactivar el consumo es modificar el mínimo no imponible de ganancias y las escalas y volcar ese excedente al consumo. Porque ¿qué sentido tenía o tiene el impuesto a las ganancias o el impuesto a los altos ingresos? Como todas medidas de este tipo son redistributivas. Si vos tenías tarifas bajas de gas, electricidad y agua que te permitían en el seno familiar tener un excedente en tu salario que podías volcar a otros consumos, como por ejemplo comprarte una camisa, salir a comer de vez en cuando con la familia, comprar una motito, comprar un auto, era razonable que esos sectores de mayores ingresos que podían acceder a ese tipo de consumos pagaran un impuesto a las ganancias, que también beneficiaba el subsidio a las pequeñas y medianas empresas, pues si vos tenías un comercio y pagabas poca electricidad o poco gas o pocas tarifas en gas, podías comprarte otra maquinita, podías sostener tus empleados con un salario razonable. Ahora, en este otro escenario, donde el consumo ha sido asesinado, muerto, destruido, es imprescindible reanimarlo por algún otro lado. Y bueno, un aspecto que puede reanimar al consumo es esta modificación del régimen de ganancias. ¿Se animaría Macri a vetarla, llegado el caso que salga como ley? A ver, él va a hacer lo imposible hasta último minuto por hacerle pagar el costo a los senadores y a los gobernadores, tratando de impedir la sanción. Sí. Yo creo que él está en el tema de ganancias en un dilema similar al que está con Milagro Salas. Alguien podrá decir que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, sí tiene que ver en este sentido. En primer lugar, son dilemas en los que ellos mismos se metieron. Sí. Te reitero lo que decíamos al principio de esta charla. Todo esto empieza con un Macri diciendo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. O sea, es él el que se mete en esta discusión y lo agarran del pico. La gente votó, entre otras cosas, por esa promesa. Entonces ahora se encuentra en este dilema. Si aprueba el Senado el impuesto a las ganancias y él lo promulga, la señal que él le quiere dar a los grupos económicos en los que se sustenta, en los que se apoya, es de debilidad. Claro.
Y si lo deroga, o mejor dicho, perdón, lo veta, sí, perdería un porcentaje altísimo de su electorado y seguramente habría una respuesta desde el campo sindical con algún paro. Por fin la CGT tendría que afrontar la posibilidad de un paro general. claro. Y lo mismo le pasa con Milagro Sala. Él promovió, como lo terminó confesando el otro día, la detención de Milagro Sala, porque según él mismo dice, la mayoría de la gente pensaba que había cometido delito, lo que constituía además un disparate insostenible, porque la gente en la Argentina no va presa por el resultado de una encuesta. Seguro. Pero ahora está en un dilema. Si no libera a Milagro Sala, el repudio internacional y las medidas contra el Estado argentino cada vez van a ser más fuertes. Va a intervenir la Corte Interamericana de Justicia, le van a aplicar una sanción, puede haber una medida cautelar de la Corte Internacional de Justicia por desacatar una decisión de la ONU. Cada vez va a ser peor. Y si la libera, da un signo de debilidad frente a los grupos que lo apoyan, que piden mano dura contra los negritos. Entonces está entre la espada y la pared, pero esto pasa porque él siempre tiene la mirada puesta, no en las necesidades de la gente, no en la necesidad de sostener un régimen democrático, no en la necesidad de promover una política de distribución del ingreso, sino la mirada puesta en lo que le dicen y en lo que escucha de los grupos económicos más concentrados y más poderosos de la Argentina. Totalmente. Moró, la verdad que ha sido un placer escucharlo. Obviamente vamos a seguir con el tema y tal vez antes de fin de año podamos volver a tomar contacto y bueno, ver para qué lado finalmente se disparó esta situación, ¿no? Y en qué nos encontraremos en la Argentina de cara a un 2017 que me imagino que usted también considera va a ser un año muy movido, muy complicado, ¿no? Sí, muy intenso, pero creo que va a ser un año donde la sociedad argentina va a tener la oportunidad de recuperarse y de, bueno, desembocar en un escenario que nos permita defender el trabajo, la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas, la educación pública, en definitiva, defender al pueblo y a la patria. En estos minutitos que tuvimos, 7 mensajes, 6 totalmente a favor, uno que está ahí neutro, pero que no lo critica ni nada, pero que lo felicitan por su manera de expresarse y que coinciden plenamente. Estamos hablando de una ciudad netamente radical, ¿no? Con la línea de pensamiento que usted tiene. Le mando un fuerte abrazo, Leopoldo. Muchas gracias por el contacto, No, al contrario, gracias a ustedes. Un placer, Leopoldo Moró, líder del Movimiento Nacional Alfonsinista, ex senador nacional, muy clarito, ¿no? Y es verdad, acá tengo los mensajes, después le voy a leer los nombres de aquellos radicales que automáticamente se van sumando, y en el caso de mi Facebook particular tengo mucha gente radical y enseguida me empezaron a expresar, inclusive 2 mensajes de peronistas, muy peronistas ellos, que coinciden plenamente con la visión de Leopoldo Moró. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite Cadena Río, la radio de tu